a Alejandro Bucciarelli. Él es farmacéutico, viene de Bahía Blanca y nos va a hablar sobre la eficacia, calidad y seguridad de las formulaciones de cannabis. Adelante y bienvenido. Le recibimos con un aplauso, así nos movemos y nos prestamos atención que aquí en el escenario está con nosotros Alejandro y que es momento de que empecemos a escucharlo a él. Adelante, Ale. Bueno, gracias. muchas gracias a todas las personas presentes. Agradecerle a la comisión organizadora por esta belleza que estamos viviendo. Anoche nos trataron muy bien, espero que hoy también. Vamos a hablar un poquito de aspectos relativos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Aspectos relativos a calidad, eficacia, seguridad. Les aclaro, soy miembro de Reprocan, uno de los cofundadores. No somos el registro, les aviso por las dudas porque siempre nos putean por Instagram. ¿Cuándo me van a dar el alta? Bueno, somos la red de profesionales para el estudio del cannabis. Y en ese sentido, algunas cuestiones que tienen que ver, siguiente por favor, con nuestras motivaciones, ¿no? Un poco viendo esto que uno trata de solucionar cuestiones comunes ingresando a internet. ¿Quién no habrá ingresado para googlear cannabis, aceite de cannabis, fumar cannabis, cómo esconder cannabis y otras cosas raras, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con personas usuarias que buscan atender sus situaciones fisiopatológicas con aceites o derivados de cannabis. Y cuando vamos a internet nos encontramos con algunas cuestiones como la siguiente. Ahí le estoy tomando el tiempo. Fíjense, aceite medicinal, aceite cannabis, 12 vendidos, nuevo producto, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones que las seguimos viendo en internet. Estamos todavía viendo algunos aspectos que tienen relación con consultas, como en la siguiente diapo, donde las personas formulan preguntas del estilo si lo puedo usar para tratar dolores articulares, cómo lo tengo que tomar, cuánto me duraría un gotero. La respuesta de la persona vendedora, donde le dice que es excelente para dolores y que le va a durar 3 meses. Díganme cómo alguien que tiene una venta de aceites por Mercado Libre puede decir cuánto va a durar un tratamiento de una persona o para cuánto le va a alcanzar un gotero cuando previamente no fue una consulta médica y probablemente esta persona que vende no sea una profesional en el área de la salud, ¿sí? Aparecen otras preguntas, por ejemplo, si vamos a la anterior. Ahí. Ahora se me adelantó. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de CBD tiene? Ahí subrayado con azul. Y le dice que está en el 18%. Debe tener un cromatógrafo gaseoso, un HPLC o un kit de medición porque realmente debe ser interesante. 18% de CBD en una formulación, estamos hablando de algo que sería carísimo. Nunca podría costar los precios que vemos ahí, ¿sí? Entonces hay que desconfiar un poco de estas cuestiones. Contrariamente a aceites artesanales que hacemos en las asociaciones civiles, que tienen controles de calidad realmente, que si bien son a veces generales, no dejan de tener una buena calidad, porque ¿quién no va a hacer lo mejor por su familia, por un compañero o una compañera? Entonces, en ese sentido, más allá de que yo voy a hacer hincapié en los aspectos farmacéuticos, no piensen que yo vengo a defender a la industria farmacéutica ni nada por el estilo, todo lo contrario, por eso estoy acá con ustedes también. Por otra parte, la última pregunta, fíjense lo que dice. Si tiene aceite para estimular la glándula pineal. Fíjense, tiene que ver con los procesos de sueño, la liberación de melatonina, etc. Y miren la respuesta de la persona que vende. Dice que es excelente para conciliar el sueño y en su debida forma hará que se ejercite la glándula pineal. Yo no puedo ejercitar en el gimnasio, mucho menos una glándula pineal. Pero bueno, son cosas reales y las personas lo creen. ¿Por qué tienen que saber de cannabis y de salud? Si a mí me preguntas algo de mecánica, no tengo la más pálida idea. Estas cuestiones le pasan a todo el mundo. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la calidad? Vamos a basarnos muchas veces en lo que son farmacopeas y textos oficiales un poco para guiarnos y basarnos. Como decía el compañero hoy Osvaldo, muchas veces los análisis dan de diferente manera por una cuestión de que las técnicas utilizadas, el procesamiento del material vegetal, vaporizable, extracto, resina, tintura, etcétera, es diferente y eso influye en la determinación. Todas son válidas, pero el tema es encontrar una forma
que sea igual para todos. Y para eso están las farmacopeas. Como bien dijo Osvaldo, hay farmacopeas argentina, está la DAB alemana, holandesa, europea, británica, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en el caso de la farmacopea argentina, desde la subcomisión técnica de medicamentos herbarios, estamos trabajando, armando y redactando la monografía que va a ser la base para el control de calidad de cannabis, tanto en los aspectos microscópicos, químicos, de identificación y también lo que veíamos antes, la determinación de metales pesados, contaminantes, agroquímicos, pesticidas. Eso lo estamos haciendo, estamos armando las distintas técnicas de determinación. La que va a quedar probablemente sea la técnica de HPLC, que como bien dijo el compañero que me precedió en la palabra, permite diferenciar el contenido de las formas ácidas y no ácidas del THC. Siguiente, por favor. En lo que tiene que ver con aspectos de calidad botánica, en el caso de lo que son las farmacopeas, la farmacopea argentina, la última edición que introdujo la monografía de cannabis fue la cuarta. Vino el prohibicionismo, vinieron gobiernos de facto, prohibicionismo a nivel internacional, promovido por Estados Unidos, desapareció, no estaba más la monografía. Esa monografía hablaba un poco de la descripción macro y microscópica, pero no hacía énfasis en lo que era el aspecto químico, ¿sí? Entonces, para recordar lo que son farmacopeas, siempre por ahí lo que les decimos en general es que tengan en cuenta estos aspectos que vemos por ahí, como es el caso de la determinación siguiente, de algunos caracteres que tienen que ver con los aspectos micrográficos, ¿sí? En este sentido, cuando empezamos a mirar caracteres micrográficos, siguiente, empezamos a ver algunos elementos característicos, por ejemplo, el caso de algunos tricomas glandulares que vemos en este sector, en este otro sector. Tenemos también en lo que es la monografía de la farmacopea una suerte de aspecto de atlas donde podemos ver elementos característicos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estos elementos característicos, tricomas glandulares, los tricomas cistolíticos, no cistolíticos, algunos cristales llamados drusas, permiten ver la genuinidad y autenticidad del material previo a hacer una elaboración de un producto o un fitopreparado, ¿sí? Entonces es importante tener noción de estos elementos. A esto se suma, siguiente, que muchas veces podemos encontrar elementos extraños a la droga vegetal de partida, que en este caso son, básicamente la droga sería las inflorescencias femeninas de cannabis sativa. Esa es la definición técnica. A veces encontramos fragmentos de otras especies vegetales, sobre todo cuando se trabaja en condiciones de exterior. Muchas veces plantas gramíneas, vemos epidermis con células alargadas y onduladas, células silíceas y suberosas, típicas de las gramíneas. A veces encontramos restos de heces, pelos de animales, eso es lo que hemos encontrado en muestras, sobre todo en algunos prensados que vienen desde países vecinos. También encontramos a veces tierra y, en el peor de los casos, talco, partículas de sílice, eventualmente polvo o vidrio molido y otras cuestiones que realmente son bastante complejas de analizar porque uno nunca pensaría que eso puede estar o en un aceite o incluso en material vegetal, pero es así lo que ocurre. Siguiente. A su vez también tener en cuenta los aspectos de calidad química, ¿sí? Muchas veces le damos énfasis a estos aspectos, pero no podemos olvidarnos de que tenemos que estructurar y establecer normativas para poder hacer ese control de calidad. Siguiente. Dentro de los principales componentes, esto es recontra sabido, voy a hacer hincapié en lo que aparece en la siguiente diapositiva, donde hay una serie de estructuras químicas, como pueden ver. Puse algunas representativas porque fundamentalmente lo que tiene que ver con el CBD en primer lugar y THC en segundo, se relaciona con los quimiotipos de cannabis y en base a esos quimiotipos el equipo médico puede prescribir, hacer seguimiento, hacer rotación de cepas y quimiotipos y establecer un protocolo de trabajo con el paciente y la familia. En ese sentido, lo que vamos a ver, y esto es lo que me interesa que vean por qué actúan de distinta manera los cannabinoides, yo lo explico desde el punto de vista de la química medicinal, pero fíjense la estructura del THC, que tiene 3 anillos, ¿sí? Un sistema dibenzopirano, es una estructura muy rígida, son 3 anillos donde la molécula queda no plana, pero bastante rígida, le cuesta moverse.
y eso hace que tenga una mayor interacción con los receptores cannabinoides, ¿sí? Y de hecho, si exponemos una célula al THC o al CBD, en la mayoría de los casos vamos a ver que hay una mayor afinidad por el THC, con algunas pequeñas excepciones. Ahora bien, cuando miramos el CBD, en esta parte, hay solo 2 anillos. ¿Esto qué significa? Que es una estructura donde esos 2 anillos pueden rotar sobre sí mismos e interaccionar de distinta manera con el receptor. Y eso hace que esos efectos celulares varíen levemente o en mayor medida de acuerdo a las concentraciones. ¿Qué quiero decir en resumen con esto? Que el quimiotipo tiene un alto efecto sobre el efecto celular que vamos a obtener. Por eso es importante analizar y saber qué es lo que tiene nuestra preparación a base de cannabis en función de estos quimiotipos. Adicionalmente, la presencia de terpenos no en todas las farmacopeas está establecido, y hay una cuestión interesante. Si bien hablamos de efecto séquito, efecto entourage, es el fundamento no solo en el cannabis. Todas las plantas medicinales, los que trabajamos en fitoquímica, los que tenemos proyectos de investigación de plantas nativas, sabemos el efecto beneficioso de un extracto multicomponente versus uno monocomponente o bicomponente. No pasa solo con el cannabis, ¿sí? Esto pasa y es el fundamento de la fitoterapia, que es algo interesantísimo porque muchas veces con la fitoterapia podemos complementar terapias de vanguardia o con medicamentos de síntesis a costos terapéuticos menores. Entonces, es interesante que el equipo médico empiece también a trabajar con el equipo farmacéutico y la sociedad por el hecho de que introduciendo este tipo de estrategias terapéuticas tenemos la ventaja de que los fitopreparados en general se pueden usar durante largos periodos de tiempo con escasos efectos secundarios. Obviamente que hay especies que tienen muchas interacciones, el hipérico a nivel de citocromo P450, otras que son tóxicas como la aristoloquia, pero en general son muy bien toleradas, especialmente para tratamientos crónicos. Entonces, el cannabis viene a formar parte de esta disciplina que es la fitoterapia. Cuestiones que tienen que ver con los terpenos PUCE4, ¿sí? Incluso hay unos que son isómeros, los pinenos, pero esto influye bastante en las características organolépticas que figuran como un control sensorial en las farmacopeas. Aroma, sabor, color, textura, son percepciones de cada persona que debe estar entrenada para hacer un control. Muchas veces con este tipo de controles ya nos vamos dando cuenta si el producto tiene una calidad o al menos pinta para tenerla. A su vez también tener en cuenta que estos grupos químicos tienen una tensión de vapor alta. Se evaporan el pineno a 35 grados, ya lo perdiste. Entonces, cuando estamos haciendo un fitopreparado artesanal con una extracción en frío o en caliente, etanol, por ejemplo, y evaporamos a baño María, no nos quedan prácticamente cantidades significativas de terpenos, ¿sí? Sin embargo, la poca cantidad que puede quedar, ¿sí?, debido a que tienen alta potencia y toxicidad, es interesante para ejercer un efecto. Y de hecho, aunque no sean hidrosolubles, cuando hacemos una infusión de manzanilla, de menta, etc., los estamos destruyendo, pero la pequeña parte que queda disuelta en el agua alcanza para ejercer un efecto. Por ejemplo, antiespasmódico, digestivo, etc. Entonces, tener en cuenta que el calor influye en la composición de terpenos, pero tener en cuenta también que en pequeña cantidad pueden ejercer efectos interesantes. Y por suerte que se pierde una gran cantidad a veces porque pueden inducir toxicidad. Pero por otra parte, también hay que destacar una cuestión. No sería grave perder terpenos. ¿Por qué? Porque los podemos obtener de otras plantas medicinales, otras plantas aromáticas. Entonces, si yo quiero enriquecer un extracto, puedo enriquecerlo con una planta que tenga aceites esenciales. Entonces, a no afligirnos si perdemos los terpenos. ¿Estamos? Por otra parte, como hay una gran cantidad, digamos, estipular la calidad por el tipo de terpenos que tiene, que son una gran cantidad, serían bastante dificultosos, ¿sí? Entonces nos quedamos con los cannabinoides para establecer estos perfiles químicos, teniendo en cuenta que estos compuestos también son importantes. Siguiente. Y ahora bien, en función de los quimiotipos, vamos a ver algunos generales que probablemente ya los hemos repasado, pero en la siguiente diapo lo que pueden ver son 5 de los quimiotipos clásicos. Les dejo la bibliografía también para que puedan buscar el paper original, pero básicamente quimiotipos 1 que vamos a encontrar en controles de calidad, altos en THC, quimiotipo 2 balanceados, quimiotipo 3 altos en CBD,
Y algo interesante, el quimiotipo 4 son quimiotipos altos en CBG. ¿Sí? Ahora se están viendo algunos quimiotipos, por ejemplo, Dutch Passion tiene CBG4, es algunas, pero hay algunas variedades más antiguas que ya contienen importantes cantidades de CBG. Lo interesante por ahí de este tipo de cannabinoides que se está estudiando para el tratamiento de psoriasis, ¿sí? Inhibe la reproducción de ciertas células que inducen estos procesos donde la piel sufre transformaciones que al fin y al cabo lo podemos ver externamente en pacientes con psoriasis. Por eso es interesante. De todas maneras, los porcentajes que puede tener una planta de CBG son mucho menores a los que vamos a encontrar de THC en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones. Y en el caso del quimiotipo 5 son quimiotipos que no tienen cantidades detectables de cannabinoides. Hay que considerarlo también, ¿sí? Hay quimiotipos que no contienen cantidades detectables de cannabinoides y obviamente pueden tener un formato de planta bastante parecido, pero a nivel terapéutico no serían los más interesantes, aunque a nivel nutritivo, contando con algunas sustancias interesantes, podrían llegar a ser de utilidad. Pero bueno, son estos 5 quimiotipos los que quería mostrarles en esta diapo. Vamos siguiente. Respecto a lo que son formulaciones, ¿sí? Vamos a ver algunas que podemos tener. Hay algunas ahí que después pueden mirar. Son formulaciones que están en el mercado farmacéutico, con las cuales a veces no se logran los resultados esperados. Y por otra parte, lo que tenemos como extractos, ¿sí? A la izquierda tenemos formulaciones que son de full spectrum, amplio espectro, esto bastante conocido, donde si miramos estos hexágonos de distintos colores, lo que vemos es que es un cannabinoide distinto, donde aparecen terpenos y otras sustancias como vitaminas que podemos llegar a tener en la planta. Estos de amplio espectro mantienen el efecto entourage o séquito, son interesantes a nivel terapéutico, reforzando algunas actividades farmacológicas o atenuando efectos adversos y secundarios. Está bueno tener un producto de amplio espectro si es que el profesional del área médica así lo establece y lo recomienda. En segundo lugar tenemos los de amplio espectro. ¿Cuál es la diferencia entre amplio espectro y full spectrum? Son preparaciones con un quimiotipo donde está ausente el THC y la forma ácida del THC. ¿Esto por qué aparece? Bueno, por cuestiones regulatorias. En algunos países hay exigencias de no sobrepasar determinado porcentaje de THC para lo que son algunos preparados farmacéuticos. Por eso es interesante tener en cuenta que son formulaciones bastante parecidas, pero nos estamos perdiendo el efecto del THC, que es recontra interesante, al cual siempre se lo demoniza como el veneno, como que es el ingreso a las drogas más duras y otras sarta de pavadas que no están comprobadas, pero que vienen por una historia prohibicionista, ¿sí? Que no es motivo de la charla de hoy. Y el último quimiotipo tiene que ver con aislados. Los aislados, sobre todo de CBD, que se procesan, a veces se le agregan terpenos, pero en este caso estoy haciendo hincapié a aislados de CBD donde hay cristales de CBD, ¿sí? Y eso lo que permite es obtener un producto puro que obviamente luego de ciertas purificaciones, si lo vamos a usar a nivel de una especialidad medicinal que tiene exigencias de un laboratorio, vamos a tener que también incorporarlo con excipientes, con un envase primario, secundario, prospecto, por ejemplo, para elaborar una formulación que tiene solo CBD, que es alguna de las que tengo acá. Por ejemplo, este aceite Tilray, ¿sí? Para lo que es el tratamiento de síntomas asociados a epilepsia refractaria, síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, etcétera, es una de ellas, ¿sí? Cuando el equipo médico lo recomienda, usará un preparado monocomponente, o a veces, como nos pasa en el Reprocan, hay personas que con quimiotipos balanceados, ¿sí? Por ejemplo, con la Buba Cash CBD, andan mucho mejor previniendo y atenuando convulsiones que utilizando un preparado monocomponente. No es del área médica la mía, pero simplemente relato estas cuestiones observacionales. Siguiente. Por otra parte, acá tenemos un ejemplo de una formulación líquida, el famoso aceite de Charlotte, uno de los primeros que se importó en Argentina para el tratamiento de esta condiciones de epilepsia. Y por otra parte, tener en cuenta que todo lo que hace el cannabis es tratar sintomatologías, no cura nada, pero mejora mucho la calidad de vida. Así que adelante con esto, por supuesto. Y quiero que vean algo. ¿Cuál es la cuestión con el aceite de Charlotte? ¿Sí? Es un aceite, ¿sí? de full spectrum también, con baja cantidad de THC, pero fíjense la información que tiene. Tiene información nutricional.
Para la FDA, que es el equivalente a ANMAT, dependiente del Ministerio de Salud, es un suplemento dietario, lo cual no me parece que esté encasillado como debiera ser, porque debiera corresponder esto a un medicamento herbario, ¿sí? Donde definimos, ¿sí?, un extracto, una composición, pero no cuantitativa. Y cuando estamos cuantificando, como este caso, 50 miligramos, etcétera, estamos hablando de una especialidad medicinal. Por lo tanto, con este tipo de descripción debiera estar encuadrado en otra normativa. Por supuesto que están librados, hace las cosas bien, pero tengamos en cuenta que países que tomamos como referencia en la cuestión sanitaria a veces hacen agua, e incluso en Estados Unidos hasta los años 90 se podía comprar efedra, una sustancia norexígena, aceleradora del metabolismo, que causó bastantes muertes en Estados Unidos. Entonces, tener en cuenta que no siempre el mejor espejo es el que tenemos en el norte del continente, ¿sí? Siguiente. Adicionalmente, formulaciones con aislado de CBD, ¿sí? Ejemplos como el Epidiolex, ejemplos como el Tilray que recién mencionaba, 100 miligramos por mililitro de CBD puro extraído de la planta, es CBD natural. ¿Sí? Las formas de aislar lo que es el CBD fundamentalmente utilizan equipos de destilación de short path o tramo corto para aislarlos. Son procesos complejos, pero que permiten aislar el CBD, purificarlo y lograr la calidad farmacéutica para los estándares que se requieren. Siguiente. Aparece otro que es el Combupidiol. También es una formulación líquida de iguales características que la anterior, CBD aislado de la planta. En este caso es el primer producto registrado en Argentina que contiene CBD. No quiere decir que sea el único que existe, pero sí el primero registrado. Y en este caso, el Combupidiol, en realidad el laboratorio Aleph Medical no elabora el producto, sino que lo terceriza a otro laboratorio que le hace el control de calidad, hace el envasado primario y ellos hacen el secundario, el prospecto. Estas son cuestiones para aclarar. Hasta el momento no hay demasiado hecho en Argentina, todavía hay que seguir trabajando, aunque todos quieren publicitar, por supuesto, su aceite. Y hay uno que se viene, el Cambis, de laboratorio Lea, que este es otro que va a salir próximamente, que también va a estar ahí en el mercado, pero volvemos siempre a lo mismo. Son productos muy caros, no es fácil acceder, no trata cualquier sintomatología y volvemos a los extractos multicomponentes. Así que también es un poco la defensa que siempre hago a este tipo de preparados más complejos en cuanto a riqueza química. Siguiente. Formas de administración, pero ahora de THC, el demonio, la cosa mala, lo que te hace mal, lo que te hace entrar a la puerta de las drogas, etcétera. Bueno, el THC, y fíjense lo que pasa. Hay dos productos que voy a presentarles acá que tienen THC que no es aislado de la planta. Son imitaciones. ¿Vieron las réplicas de las cosas que cuando las compras en otros lados son más truchas? Bueno, esto es lo que pasa, pero esto es caro. Esto es lo que ocurre con estos derivados o análogos sintéticos del THC. Uno tiene el nombre comercial Sesamet, ¿sí? Y la molécula la patentaron como Nabilona, ¿sí? Son cápsulas de gelatina que tienen THC, 2,5, 5 y 10 miligramos por cápsula. Pero al ser análogos sintéticos, también en este caso no copia la misma estructura. Le incorpora una cadena carbonada con 2 átomos más que el THC, 2 grupos metilo, ¿sí? Entre otros cambios que ocurren en la simetría de la molécula, que son cuestiones de la química medicinal. A lo que voy es que no es una copia exacta y que nunca podemos imitar a la naturaleza, ¿sí? Entonces, este tipo de drogas sí pueden alcanzar dosis letales en seres humanos, cosa que con extractos de cannabis no lo vas a lograr. Hay un estudio bastante viejo hecho en simios donde se les administra la dosis letal media, es la dosis que mata a la mitad de la población en estudio, 5.000 miligramos por kilo de peso corporal. Una persona de 60 kilos necesitaría 300 gramos de THC puro para poder matar a la mitad de la población si hacemos la analogía con un ser humano. Esas cuestiones son inalcanzables. ¿Quién va a tener 300 gramos de THC aislado? Nadie. Primero, se va a dormir la persona. Segundo, que es imposible ingerir esa cantidad. Entonces, hablamos también de que hay una protección a nivel fisiológica cuando usamos preparados multicomponentes. El marinol es un análogo sintético del THC. Este está bastante parecido.
tiene una estructura química con igual número de carbonos, lo que cambian son algunos centros que se llaman centros quirales, que eso también puede hacer que la molécula actúe de manera diferente. Es como si hubiera un doble de mí, ¿sí? Y en vez de estar así, está así, ¿sí? Con el brazo un poco doblado. Son muy parecidos, si te los cruzas los confundís, pero no son igualitos. ¿Estamos? Siguiente. Por otra parte, soluciones con quimiotipo 2, una solución oromucosal, ¿sí? Se aplica en la parte interna de la mejilla en general, que tiene proporciones casi idénticas de THC y CBD extraídos de la planta. A esa mezcla de THC y CBD naturales lo patentaron como Nabiximols y al producto le pusieron de nombre Sativex. Producto caro, en Italia cuesta 700 y pico euros. El esquema de dosificación alcanza 12 pulverizaciones diarias, trae 92, te va a durar 7 a 10 días. ¿Quién puede pagar 700 euros por semana? Bueno, esto está aprobado para el tratamiento de espasticidad en esclerosis múltiple, la rigidez muscular, ¿sí? Entonces, seguimos estando en presencia de productos poco accesibles para el común de la gente. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la calidad química? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que está sucediendo con algunos aceites artesanales? Vamos a la siguiente, entonces, para comprobarlo, dijimos, bueno, ¿qué están utilizando las personas usuarias? Y cuando nos vamos a la siguiente diapo, lo que hicimos fue, a través de un proyecto de extensión universitario, donde trabajamos con equipos de salud, con la comunidad en general y con estudiantes, lo que hicimos fue diseñar un sistema de trabajo para colectar muestras de personas usuarias y por otra parte hacer un análisis rápido, cromatográfico, como para ver qué es lo que está usando la gente. Lo que empezamos a ver en la siguiente diapositiva es que cuando quisimos ver algún tipo de control, empezamos por buscar alguna farmacopea de referencia o la propia que por ahí uno puede estar redactando. Y en este caso empezamos con la siguiente que tiene que ver con una cromatografía en capa fina que está dentro de los tratados farmacopeicos como un control preliminar, ¿sí? En la siguiente diapo, lo que hicimos fue, en primer lugar, trabajar con muestras de pacientes que eran colectadas en los consultorios de clínica médica en general o en algunos establecimientos de salud. A veces los acercaban a la universidad y lo que empezamos a hacer es a trabajar con distintas muestras, catalogarlas por tipo de muestras, si era material vegetal, si eran aceites, si en algunos casos eran resinas, tinturas o, por otra parte, otros tipos de materiales como cremas, jabones, nos llegaba de todo. Entonces armamos un kit para determinar de manera sencilla, ¿sí? Con placas cromatográficas, sistemas de solventes, móviles. Armamos también un sistema que permitiera separar y resolver los principales cannabinoides, que fuera fácil de usar por el equipo médico, farmacéutico, lo pudiera usar una abuela en la casa, una mamá de una pequeña con epilepsia, algo fácil para que llegue a la gente. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos los que estamos en el ámbito universitario es que no sabemos llegar a la gente. Creemos que estamos en un pedestal, que nuestra única función es dar charlas, publicar y darle más al currículum, que el currículum engrose. Pero nunca tomamos conciencia de la gente. Entonces dijimos, vamos a armar algo que se pueda hacer y ver las diferencias entre distintas muestras. ¿Esto por qué? Porque nos permite procesar. En ese momento, para este estudio, hicimos un análisis de 823 muestras, algo que, utilizando una técnica instrumental cromatográfica, hubiera sido bastante complejo, con mucho tiempo de trabajo, y además todos tenemos una vida, ¿no?, que disfrutar. Si es con el cannabis, mejor, por supuesto. Y en ese sentido, ¿vamos con la siguiente? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, colectamos las muestras, identificamos patologías, vemos también los perfiles químicos, establecemos una conclusión general y vemos cómo se comportan. Lo que aparece es esto. Esto es una parte de las 823 muestras analizadas hasta ese momento. Quiero que miren, cada numerito representa en un sector vertical una muestra diferente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta muestra 2 tiene una mancha grande acá? ¿Y por qué esta tiene una chiquita? ¿Y por qué esta no tiene nada? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Es un producto de internet. Fíjense, aceite Royal, New World Natural, Bazar Naturista,
etc. Sativa Cannabis, hay otro, le cambié el nombre. Eso es lo que ha pasado con productos que nos traían comprados de internet. Estas fotos, muchas son sacadas en el laboratorio de farmacognosia de la universidad, y realmente es lo que ocurría. Y fíjense este perfil, autocultivo supervisado por una persona cultivadora, solidaria, un quimiotipo 1, ¿sí? Fíjense, coincide con la banda que representa el THC. Por el contrario, este otro quimiotipo, el 10, lo que vemos es acá CBD y THC, y aparecen otros cannabinoides que están en menor concentración, pero lo que vemos es una heterogeneidad en lo que es el perfil químico. ¿Qué pasa con un paciente que usa la muestra 2 un mes y utiliza la 5 y la 9 a los meses siguientes? Tiene que corregir, ajustar la dosis con el equipo médico, y en el caso de la muestra 9 nunca va a llegar a un umbral terapéutico. Entonces, primero que la persona se siente estafada, no logra un tratamiento adecuado y además genera un perjuicio en la gente que trabaja bien. Entonces tiene un impacto negativo en muchos aspectos socioafectivos, no solo del paciente, sino también del equipo profesional que lo acompaña. Siguiente. Algunas conclusiones preliminares, eliminé parte del trabajo para no aturdirles, pero en general lo que vimos es que el mayor porcentaje de productos eran aceites, ¿sí? Alrededor del 93-94%, seguidos por material vegetal en color rojo y en color verde otros productos, ¿sí? Cremas, shampoos, jabones, etc. Hay cosas rarísimas, algunas imposibles casi de identificar. Y en segundo lugar, la procedencia, casi un 81% compra, ¿sí? Compra en internet mayormente. Por otra parte, lo que tiene que ver con solidario, era un porcentaje alrededor del 13-14%, que fueron los que mejores resultados mostraban a nivel químico, y por otra parte, en otros casos había otros que quedó ahí en la torta, en la porción roja. Siguiente. En cuanto a la composición química, esto es interesante. De la gran mayoría de las preparaciones, más del 60% son quimiotipo 1, THC. ¿Sí? Entonces, está bárbaro porque muchas condiciones crónicas con el dolor van muy bien, pero también hay que destacar que no estaba detectable ningún tipo de cannabinoide en casi un 25-26%, llegando un poco casi, creo que es un 29 o 30%. Después, formulaciones que tenían quimiotipos balanceados, era alrededor de un 10%, y teníamos finalmente con CBD que no alcanzaba el 1%. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mamá o un papá buscan algún producto con CBD para atenuar síntomas asociados a epilepsia, no va a encontrar mucho CBD, le va a costar. Por eso es importante resaltar la tarea del autocultivo, ¿sí? Que gracias a muchas personas, públicamente lo digo, Marcelo Morante, esto se logró, ¿sí? Creo que sin su trabajo hubiera sido imposible. Así que realmente es para destacar la tarea de Marcelo, que está permanentemente asesorando. El tema es que hay un solo Marcelo, no tiene mucha gente igual. Entonces hay que ayudar también, hay que trabajar con los equipos para que hagan bien las inscripciones, monitoreen la calidad de aceites, y esto vamos a salir todos adelante juntos, todos nos vamos a beneficiar. Siguiente. En cuanto a otras técnicas cromatográficas, el compañero Osvaldo habló algo, pero simplemente destacar que en lo que son equipos un poco más sofisticados para cuantificar y ver cuánto hay exactamente, tenemos equipos de cromatografía gaseosa y HPLC. Cromatografía gaseosa, necesito que el fundamento de la molécula, que la molécula esté vaporizada. Entonces la inyecto en un dispositivo que es un horno, la volatiliza y hay un gas que va a arrastrar y separar los componentes, ¿sí? ¿Qué tiene que tener esto? ¿Cuál es el problema? Que a las temperaturas de trabajo de ese horno del cromatógrafo también se descarboxilan las formas ácidas. Entonces lo que voy a obtener en realidad es el THC o el CBD libres, pero no voy a saber exactamente cuánto tenía descarboxilado y no descarboxilado. No es mala la técnica, lo importante es informar el tipo de análisis realizado. En segundo lugar, están los equipos de HPLC. Este es uno de los sistemas que se están evaluando en la subcomisión de medicamentos herbarios.
¿sí? Que es HPLC con un gradiente, ¿sí? De dos sistemas de solvente, determinadas temperaturas, etcétera, etcétera. Pero simplemente esta técnica también es una de las más robustas. Por supuesto que hay que ponerlas a puntos y trabajar lo que es el procesamiento de la muestra para que el dato obtenido en la Universidad de La Plata sea igual al obtenido en otras universidades. A eso es a lo que hay que apuntar, y comparto lo que decía el compañero precedente. Nos cuesta comprar estándares, tenés que pedírselos a un amigo que viva en Chile o alguien algún compañero que esté en otro país para poder trabajar, prácticamente en la ilegalidad, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que tenemos seguir trabajando y la vamos a lograr, seguramente. Siguiente. Para que vean simplemente resultados de HPLC, informes, puse 3 muestras representativas y en este caso lo que vemos, la primera elipse de color rojo es el contenido de CBD, 4 miligramos por mililitro de muestra de aceite. Quiero que vean la muestra 2, 0,2, es decir, 20 veces menos. Entonces, hay muestras que tienen 20 veces más o menos que otras de CBD. ¿Y qué pasa con el THC? Miren en este color amarillo, 5,15 y en este caso 11, el doble de THC. Entonces, algunos efectos pueden variar de acuerdo al tipo de muestra que estamos utilizando. Simplemente para que vean esta heterogeneidad en lo que son las muestras. Lo que tiene que ver, ya para ir cerrando un poco, es la calidad higiénica, que antes ya lo han explicado, pero simplemente esto tiene que ver con la determinación de microorganismos que pueden tener impacto en procesos fisiopatológicos. Voy a hacer hincapié un poco en lo que son los coliformes, como Escherichia coli, en lo que son aflatoxinas, este grupo de compuestos que los sintetizan, ¿sí? Y son sintetizados, valga la redundancia, por hongos toxicogénicos del género Aspergillus especie Flavus. Aspergillus flavus, que aparece también en maní, en maíz, no está exento el cannabis, produce aflatoxinas que tienen una estructura cumarínica que puede inducir procesos de carcinogénesis, cáncer de hígado. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y además, hay que destacar, peor aún, si la persona es inmunodeprimida, si tiene trastornos respiratorios y si fuma ese material vaporizable. Entonces, el alcohol no va a matar adecuadamente, no va a destruir una aflatoxina, y para esto hay técnicas específicas, como recién comentaban nuestro compañero. Lo que son pesticidas y agroquímicos también. En la siguiente diapo tenemos algunos ejemplos. Estos son algunos microorganismos, simplemente para que tengan en cuenta que hay un límite, aunque no se vea, de 5 microgramos por gramo de muestra, que tiene que ver con la presencia de una aflatoxina que es muy potente, muy tóxica, que es la aflatoxina B1. Son las aflatoxinas, grupos de moléculas que tienen 2 anillos furano que permiten interaccionar con determinadas células de nuestro cuerpo, causando cáncer. Siguiente. Estos son algunos pesticidas y agroquímicos, obviamente lo que son organofosforados, organoclorados, totalmente prohibido, efecto residual, etcétera, etcétera, ¿sí? El glifosato es una papa al lado de eso, ¿sí? E incluso otros que puede haber, tordón, que se usa para derribar y matar árboles. Hay cosas muy complicadas, peores que el glifosato. Ojo con engancharse solo con el glifosato. Hay cosas peores, nos distraen solo con el glifosato. Atención a monitorear otros que tienen efecto residual y son recontra jorobados. Siguiente. Bueno, simplemente para decirles quiénes somos. Red de profesionales para el estudio del cannabis. Trabajamos en distintos proyectos de extensión, acompañando pacientes, personas usuarias, brindando capacitaciones, y por otra parte también hacemos lo que es reducción de daños asociados a cannabis y también lo que son el monitoreo y análisis de control de calidad de este tipo de preparaciones derivadas del cannabis. Esta es la primera cátedra de cannabis medicinal, ¿sí? La primera cátedra en Latinoamérica en abordar la temática, se está replicando con una diplomatura en la de Jaureche, más de 2.300 inscriptos. La Plata también, hay muchas universidades que están trabajando, Rosario, UBA, hay un montón, perdón que me olvide, pero hay muchos centros que están trabajando a veces en el anonimato y hay que revalorizar. Miren la cara de esta gente, toda sonriente, en la primera cohorte del año 2018, que realmente nos llena de orgullo poder estar formando parte. Esto tiene que ver con, ahí está Belén, Nico Dibiase,
Pamela, que es la que nos arma las redes sociales, el Instagram, que responde preguntas a cualquier hora del día. Y en definitiva, estas cuestiones son importantes como para poder seguir trabajando en equipo y por supuesto les agradezco un montón este tiempo que me han brindado, los abrazo un poquito a la distancia.